Hola a todos, mi nombre es Julia Moraleda García y soy psicóloga general sanitaria y neuropsicóloga. Hoy os vengo a hablar de la felicidad y la gestión de las emociones. En concreto, vamos a hablar de la gestión emocional. Por introduciros un poco lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a hablar principalmente de las emociones. Dentro de esto vamos a respondernos a la pregunta ¿qué son las emociones? ¿De dónde surgen? ¿Cuántas emociones existen? Vamos a hablar de cuántas existen y ampliar nuestro vocabulario emocional. Vamos a ver qué mensaje nos trae cada emoción, cuáles son las funciones de las emociones, cómo es la vida de las emociones, cuánto duran, cómo es esta vida. Vamos a hablar de regulación y gestión emocional, de algunas técnicas de control de la activación. Vamos a hablar de la importancia de las emociones en la sociedad, ya que nos comunicamos con las emociones. Esto es la inteligencia emocional. Y luego pasaremos a hablar de las emociones en el trabajo, de emociones desagradables en el ambiente laboral. ¿Qué queremos decir, ¿no? Cuando decimos estoy estresado, que es una de las grandes emociones que nos encontramos desagradables en el ambiente laboral? Y hablaremos de la inteligencia emocional en el trabajo, de la utilidad que tiene en el puesto de trabajo. Pues bien, las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son para ti las emociones? Bueno, pues las emociones es una palabra emoción que viene del latín, que significa impulso que induce a la acción, ¿no? Las emociones son indicadores que nos informan sobre cómo nos encontramos, nos dan mucha información, nos dicen qué nos gusta, qué no nos gusta, qué sucede a nuestro alrededor. Son como brújulas que nos guían, ¿no? Nos van diciendo cómo tenemos que actuar. Son un sistema de defensa que nos permite adaptarnos a las situaciones que vivimos y nos previene del peligro. Todas las emociones son necesarias. Yo me encuentro con que muchos hablan, ¿no?, de emociones positivas y negativas. No existen las emociones positivas y negativas. Podemos decir que existen las emociones agradables y desagradables. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje, cuando hablamos de algo negativo, es como si tuviésemos que apartarlo de nosotros, como si no fuese óptimo para nosotros. No son negativas las emociones, porque todas nos protegen, todas son útiles, todas nos indican y nos informan de algo. Por ello a mí me gusta hablar de emociones agradables, porque hay emociones más agradables que otras, y emociones que seguramente no querríamos sentir, como la tristeza, el estrés, la ansiedad, la rabia, ¿no? Seguro que si te pregunto, no me vas a decir que quieres sentir rabia, ¿no? Si te pregunto qué emoción quieres sentir, pues me dirás seguramente una emoción agradable, más sorpresa, alegría, felicidad, pero todas nos informan de algo, por eso todas son importantes y no vamos a hablar de emociones positivas o negativas, sino de emociones agradables y desagradables, ya que todas nos preparan para nuestra supervivencia. ¿De dónde surgen las emociones? Pues bien, cuando hablamos de emociones, muchas veces pensamos que una situación predispone una emoción, y esto no es así, siempre hay algo entre medias, hay un intervalo, hay una interpretación. Una interpretación puede ser un pensamiento, una creencia. Te pongo un ejemplo. Imagínate que dos personas distintas y estamos en una misma situación, que es un día lluvioso. Bueno, pues el día es bastante gris, lluvioso, y una de las personas tiene una interpretación acerca del día que predispone una emoción desagradable. Esta interpretación puede ser: vaya fastidio, está lloviendo, a ver qué ropa me pongo ahora, me tengo que poner las botas de lluvia, me voy a mojar, con el paraguas voy a estar todo el rato cargándolo todo el día. Bueno, pues seguramente esta interpretación, como digo, predisponga a una emoción desagradable, de apatía, de hastío, Vamos a ver cómo interpreta otra persona esta misma situación. Misma situación, día lluvioso. Otra persona puede tener una interpretación del tipo: fíjate que está lloviendo, qué agradable, qué bien la lluvia caer, así se limpia el ambiente, que hacía falta, ¿no?, que lloviese. Puedo aprovechar y quedarme en casa tranquilamente viendo una película con la mantita, oyendo este sonido de la lluvia.
pues seguramente la emoción que tenga esta persona sea más tendente a algo agradable, ¿no? Entonces, misma situación, distintas emociones. La situación no predispone una emoción, es la interpretación de la situación lo que me lleva a mí a tener una emoción determinada. ¿Cuántas emociones existen? Vamos a hablar de nuestro vocabulario o nuestro lenguaje emocional. ¿Conocemos el alivio? ¿Conocemos la nostalgia? ¿El recelo? Estas palabras no las tenemos tan instauradas en nuestro vocabulario. Sí que conocemos mejor las emociones básicas, que son 7. El amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el miedo y el asco. Pero de ellas derivan emociones secundarias. Aquí os dejo la tabla periódica de las emociones, que me gusta porque se puede ver, ¿no?, cuáles son esas emociones secundarias que derivan de las primarias y poder así tener un amplio lenguaje, vocabulario emocional. Porque cuando conocemos este lenguaje, ¿no?, ese vocabulario, vamos a poder expresar mejor cómo nos sentimos e identificarlo mejor. Una vez tenemos este vocabulario emocional, vamos a ver qué mensaje nos trae cada emoción. Te propongo un ejercicio. Mira estas emociones y el mensaje que tiene cada una. Trata de unir cada emoción con su mensaje. Tómate un tiempo y une cada emoción con el mensaje que crees que nos manda. Aquí te resuelvo el ejercicio. El miedo nos trae un mensaje de protección. Puede haber un peligro, protégete, ¿no? Sentimos miedo y este es el mensaje que nos trae esta emoción. La tristeza nos hace hacer una reflexión, ¿no?, sobre una pérdida. Nos incita, nos acompaña a desconectar para pensar sobre esto. La sorpresa nos pone alerta, ¿no? Hay algo nuevo que no esperaba, puede ser una sorpresa buena, una sorpresa mala, pero nos alerta. El enfado es una emoción muy útil, pues aunque sea desagradable, nos manda mucha información y nos dice que algo no nos gusta y que tenemos que poner un límite. La alegría nos reconforta, es una emoción que nos indica que todo va bien, que tenemos que disfrutar del momento. Y el asco nos habla de que algo puede ser dañino y que no nos acerquemos a ello. Entonces, estos son los mensajes que mandan las emociones primarias. Luego tenemos las emociones secundarias, en las que no me voy a detener. Como decía, cada emoción nos trae un mensaje, cada emoción tiene un significado, un motivo de aparición, una razón de ser. Y al mismo tiempo tiene una función. Nos dice algo, ¿no?, por qué aparece, y nos dice cuál es su función, para qué, cuál es su utilidad, ¿no?, qué mensaje vienes a traernos, y una vez tomamos conciencia de él, cómo debemos actuar, ¿no? Entonces, es importante para ello tener un buen vocabulario emocional, saber qué nos dice cada emoción y seguir, ¿no?, la indicación de la emoción. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Pues tenemos varias funciones, ¿no? Una función adaptativa. Una función adaptativa en la que podemos detectar, percibir y evaluar cuáles son esos estímulos ambientales y en el cual nuestro sistema se prepara para dar una respuesta a la situación. Una función intrapersonal en la cual coordinamos los sistemas de respuesta subjetivos, conductuales y fisiológicos para facilitar una acción que nos permita adaptarnos de la mejor manera posible a una situación. Y tenemos una función extrapersonal. Esta es gracias a la cual nos comunicamos con los demás sobre cómo nos sentimos en cada momento. Muy importante, ¿no?, poder transmitir emociones y recibir emociones de los otros para tener una comunicación. ¿Cómo es la vida de las emociones? Muchas veces viene una emoción a visitarnos y pensamos que nunca se va a ir, pero las emociones tienen una
una vida determinada, ¿no? Tienen un inicio, un medio y un final. Son como una curva, ¿no? Empiezan con muy poca intensidad, van tomando más y más intensidad, llegan a un punto máximo, que es esa cresta, y acaban por desvanecerse. ¿Cuándo parece que una emoción no se va nunca? Cuando tratamos de comprimirla, cuando tratamos de metérnosla, ¿no? Y no dejamos que fluya, que tenga su vida, ¿no? Su curva de la emoción. Esto es como un río, ¿no? Un río tiene su cauce y llega a desembocar al mar. Sin embargo, si tratamos de alterar el curso del río, si tratamos de pararlo, este al final se va a desbordar. Y es lo que nos pasa cuando una emoción nos desborda, que tratamos de comprimirla, de meterla para abajo, pero acaba saliendo por otro lado. Esto nos suele pasar con las emociones desagradables, las cuales, desgraciadamente, socialmente, culturalmente, nos han reprimido mucho el sentirlas, ¿no? Nos dicen que no llores, que no estés triste, que no te enfades. Y aquí, cuando reprimimos estas emociones desagradables, es cuando acaban saliendo por otro lado. Una emoción hay que sentirla, hay que permitirla, ¿no? Y hay que escucharla, porque nos trae un mensaje, como decimos. ¿Por qué hacer caso a ese mensaje de no te enfades? Si el enfado me está diciendo que algo no me está gustando y que tengo que poner límites ante una situación que me está afectando y en la cual, bueno, pues están poniendo mis derechos por debajo de los de otra persona. Entonces es importante que demos salida a todas las emociones. Vamos a hablar de regulación y gestión emocional. Cuando me encuentro mucho, ¿no? En consulta, en sesión, que me hablan mis pacientes de control emocional, de controlar emociones. Las emociones no se pueden controlar. Esto es lo que hablábamos con respecto al río. No podemos controlar una emoción, no podemos reprimir una emoción. Las emociones se regulan y se gestionan, no se controlan, no es lo mismo. ¿Cuáles son los pasos para una buena regulación o gestión emocional? Pues el primer paso, como hablábamos con este vocabulario emocional, es identificar la emoción. ¿Qué estoy sintiendo en cada momento? Y permitirnos sentirla, ¿no? Todas las emociones, como decíamos, son válidas, son necesarias. Entonces, recibir una emoción, identificarla y permitirla. Luego vamos a explorar su función, ¿no? Su mensaje, su función. ¿Qué viene a decirnos? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cuál es su función? ¿Para qué ha venido? ¿No? La emoción nos guía, como decimos. Son como brújulas, ¿no? Nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir. Y por último, atender a la emoción, ¿no? Darle esa salida. Esta es la clave de la regulación y la gestión emocional. Vamos a presentar dos técnicas del control de la activación, ¿vale? De gestión y de regulación emocional. ¿Por qué del control de la activación? Estas son técnicas más orientadas a una emoción desagradable, como puede ser la ansiedad, porque es lo que más se suele ver, tanto en consulta como en ambientes de trabajo en los que estamos sometidos a mucho estrés, ¿no? Acabamos desarrollando una ansiedad o una gran activación. Bueno, pues aquí presentamos dos técnicas que pueden ser de ayuda. Vamos a hablar un poco por encima de ellas, que son la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva. La respiración diafragmática es un tipo de respiración que bueno, pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Beneficia la circulación, nos beneficia la circulación, promueve la oxigenación, nos ayuda al buen movimiento, ¿no? De los latidos del corazón. Esta técnica requiere de un entrenamiento, igual que la otra, ¿no? Es sencilla, pero requiere de un entrenamiento. Entonces, os invito, bueno, pues a probarla si queréis ahora. Vamos a probarla juntos y podéis utilizarla una vez adquirido ese entrenamiento para situaciones en las que nos encontremos muy activados. Entonces, esta técnica comienza por poner una mano en el abdomen y otra mano en el pecho.
Entonces vamos a poner una mano en cada lado para saber cuál es esa parte que se está hinchando, porque allá donde tenemos que llevar el aire es en la mano que tenemos en el estómago, ¿no? en el diafragma. Por lo tanto, vamos a coger aire por la nariz lentamente en 3 segundos y vamos a tratar de llenar como si fuese un globo nuestra tripa, nuestro estómago, ¿vale? Vamos a coger aire en 1, 2, 3 segundos, vamos a mantener ese aire y lentamente vamos a soltar por la boca como si fuese un hilo de aire en 1, 2, 3 y 4. Estos son los tiempos que podemos utilizar, ¿no? 3 para inhalar, 2 para mantener y 4 para exhalar lentamente por la boca. A mí me gusta decir que cuando exhalamos sea como ese hilo de aire, como si tuviésemos enfrente una vela de cumpleaños y tratásemos de apagarla pero sin conseguirlo. Entonces soltamos muy lentamente el aire. Vamos a hacerlo una vez más. Con una mano en el pecho y otra en el estómago, vamos a coger aire en 1, 2, 3, mantenemos, 1, 2, y soltamos lentamente por la boca, 1, 2, 3, 4. Bien, pues como veis esta técnica es muy sencilla, pero requiere de ese entrenamiento. Por lo tanto, te invito a que cada día practiques cuando te levantes unas 3 veces esta técnica para poder llevarla a cabo cuando en alguna situación sientas una alta activación. Otra técnica que podemos utilizar es la relajación muscular progresiva. Esta técnica la propuso Jacobson. ¿Por qué? Porque tenía la teoría de que cuando nosotros nos sentíamos activados nos tensábamos mucho muscularmente. Por lo tanto, esta es una técnica que incita a tensar y destensar, tensar y relajar todos los grupos musculares. Como os presento en la diapositiva, pues va desde los pies, las piernas, el torso, el vientre, la cintura, la espalda, los brazos, hasta llegar a la cara. Tensamos y destensamos todos los grupos musculares para así practicar esa relajación. Lo mismo que la técnica de antes, es una técnica sencilla, pero requiere de un entrenamiento, es importante que la entrenemos. Vamos a hablar ahora de la importancia que tienen las emociones en la sociedad, de la inteligencia emocional. Bueno, pues la inteligencia emocional es aquella habilidad que tenemos las personas para reconocer, comprender y regular nuestras emociones y las de los demás. Porque al final las emociones nos ayudan mucho a comunicarnos con los otros, a saber cómo están los otros. Aprendemos las emociones con los otros, ¿no? Desde que nacemos, desde que somos chiquititos, aprendemos desde en nuestra casa, ¿no? Cómo regularnos emocionalmente o cómo no regularnos. Muchas veces no nos enseñan, pero todas las emociones, ¿no? Todo este aprendizaje emocional es social. Por lo tanto, tenemos 4 habilidades pues en la inteligencia emocional. La primera sería la percepción emocional. La percepción emocional es la capacidad que tenemos o la habilidad que tenemos para percibir las emociones en nosotros y en los otros. Luego tenemos la comprensión emocional, ¿no? Es esa parte desarrollada de empatía, comprendemos qué sienten los otros, qué siento yo también, ¿no? Pero ahí desarrollamos esa empatía. Luego tenemos la facilitación emocional, ¿no? Para emplear emociones en ciertos procesos de toma de decisiones, ¿no? Nos facilitamos una emoción determinada para una situación determinada. Y por último, la regulación emocional, esa gestión y regulación emocional de la que ya hemos hablado. Vamos a hablar ahora de las emociones en el trabajo, la importancia que tienen. A mí me queda siempre, ¿no?, esta parte en los trabajos, porque aunque cada vez más, ¿no?, se está introduciendo, pero siempre en la universidad, ¿no?, cuando nos formamos, cuando estudiamos, nos hablan de, pues de conseguir capacidades, ¿no?, temas más racionales, más cognitivos,
más de estudios, ¿no? de saber, no tanto del cómo, ¿no? Más el qué. No nos hablan tanto de emociones, de cómo relacionarnos con nuestros compañeros, de qué podemos sentir, ¿no? En nuestro puesto de trabajo. Parece que las emociones en el puesto de trabajo no caben, no entran, ¿no? Y cuando hay alguien que expresa una emoción más desagradable en el trabajo, pues se le incluso puede ver como débil, ¿no? Y esto no sería así, no debería ser así. Las emociones existen en el trabajo igual que existen en la vida y bueno, pues tenemos que aprender también de ellas, porque también nos da mucha información. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes, hablando de emociones desagradables, que yo me encuentro en los puestos de trabajo? Pues son el estrés y la ansiedad. Muchas veces confundimos estas dos emociones. El estrés es ese proceso de activación a nivel fisiológico que es el resultado de una valoración, de la valoración, ¿no? de una demanda externa y de nuestros recursos para afrontarla. La ansiedad, sin embargo, es ese sistema de alerta que nos avisa de las cosas pendientes que tengo por hacer, las cosas que en el futuro pueden ocurrir, de las posibles estrategias de afrontamiento que tengo que desarrollar. Vamos a centrarnos en el estrés. ¿Qué queremos decir cuando decimos estoy estresado en el puesto de trabajo? Pues es ese estado de tensión física y mental, ¿no? que se nota. Es esa respuesta automática ante esas situaciones externas percibidas como amenazantes o demandantes. Esta respuesta de estrés es necesaria y adaptativa, pero si se prolonga o se intensifica, pues podemos desarrollar ciertos trastornos físicos y emocionales que nos afectan en el desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Como hablábamos en temas anteriores, hay un estrés sano y un estrés que se empieza a volver crónico, ¿no? ¿Cuáles son las fases del estrés? ¿Cómo podemos identificar que estamos cayendo en ese estrés? Pues tenemos una primera fase de alarma o huida, ¿no? Es cuando nuestro cuerpo comienza a generar, ¿no? esos niveles de estrés, comienza a segregar esta hormona del cortisol, ¿no? para responder a una demanda determinada. Esto es necesario, ¿no? El estrés se activa para responder a la alarma. Luego podemos caer en una fase de adaptación o resistencia. Si ese estrés perdura y se mantiene en el tiempo, pues podemos desarrollar una resistencia a esa situación. Pero alargada más todavía en el tiempo, vamos a llegar a una fase de agotamiento. Ese es el estrés crónico, ¿no? Cuando estamos durante mucho tiempo en una situación laboral estresante, aquí vamos a acabar agotados. Vamos a hablar entonces de la inteligencia emocional en el trabajo. ¿Qué es la inteligencia emocional en el trabajo? ¿Para qué la necesitamos, ¿no? Hablamos que la inteligencia emocional tiene esas 4 habilidades que nacemos, ¿no? Socialmente aprendiendo de las emociones. Y bueno, pues, ¿qué nos dice, ¿no? la inteligencia emocional en el trabajo? Pues que somos capaces, ¿no? de parar, observarnos y saber cuál es la emoción que sentimos y conseguir ponerla a nuestro favor y regularla. Aquellos trabajadores con una buena regulación emocional suelen gestionar mejor el estrés y la frustración. Cuando en el trabajo sentimos emociones agradables, tendemos a ser más productivos, creativos, y cuando tenemos emociones más desagradables, nuestra productividad puede decaer entre un 30 y un 40%. Por eso es tan importante la inteligencia emocional en el trabajo. Te propongo un ejercicio para englobar y concluir todo esto que hemos visto acerca de las emociones en este tema. Es un ejercicio de autorregistro. Vamos a tratar de observarnos, de registrar las situaciones en las que estamos, qué interpretación o pensamiento le damos a esa situación, cuáles son las sensaciones físicas que me despierta esa situación, ese pensamiento, cuáles son las emociones, cuál es el significado, ¿no? Ya que hemos aprendido un poco qué mensaje nos trae cada emoción, qué significado tiene la emoción, cómo actúo con respecto a esta emoción, ¿no? cuál es la función y cómo actúo
con respecto a esto. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Y cuál es el aprendizaje? Vamos a sacar un aprendizaje, ¿no? de esta emoción. Pues bien, te invito aquí con este ejemplo que desarrolles tu propio autorregistro. Lo puedes hacer durante un día entero, puedes observarte, puedes llevar como una libretita con este recuadro y registrar en cada momento del día qué emoción te surge. Quizás te ayuda más ir a la emoción directamente y de ahí desglosar la situación, el pensamiento, la acción, o quizás es más útil para ti empezar por la situación o por la interpretación que le das. Pero es muy importante saber dónde colocar cada ítem, porque muchas veces confundimos emoción con pensamiento, con interpretación, y cada una tiene su lugar. Bueno, pues te animo a realizar este ejercicio, que seguro que te aporta mucho autoconocimiento. Aquí te dejo las referencias, la bibliografía, por si quieres echarle un vistazo, y bueno, pues agradecerte mucho tu tiempo, tu atención, y espero que te haya gustado.